Fundamentación disciplinar, creer, soñar y avanzar, una oportunidad en la discapacidad física, por Sebastián Rodríguez Muñoz y Juan Sebastián Rodríguez Quintero. Este proyecto está planteado desde la oportunidad que se evidenció en el trabajo con personas en condición de discapacidad física. Por ende, se ubica como propósito formar a un sujeto que logre desarrollar la interdependencia, entendiendo la interdependencia como la cualidad del ser humano para definir, en este caso, la relación que existe entre lo externo con lo interno, hablándolo propiamente de la composición del sujeto. Para lograr esta interdependencia, se han planteado cuatro características primordiales que se ubican en esa interdependencia y que pues en primer momento el sujeto pueda llegar a desarrollar un equilibrio eh, en cuanto a la elección entre lo dependiente y lo independiente. Cuando hablamos de dependencia, teniendo en cuenta pues las características de la población, que son sujetos que cuentan con un déficit o carencia en sus extremidades inferiores, encontramos que desde el primer momento ya tiene una dependencia. ¿Cuál es esta dependencia? Pues que el sujeto, su medio de movilidad es una silla de ruedas. En este caso, pues el sujeto ya se cuenta dependiente de un objeto, pero la independencia la puede llegar a obtener en cuanto entienda de que puede desarrollarse y formar características y cualidades diferentes que se complementen a la silla de ruedas, que no por estar ubicado en este objeto o en este medio de transporte ya se limite a no hacer otro tipo de cosas. Luego de esto, buscamos que el sujeto fortalezca todo su esquema emocional, teniendo en cuenta que se pueden presentar alteraciones a nivel motivacional que irrumpen el transcurrir cotidiano de su diario vivir y con ello, pues obviamente afecta eh, la forma en que se percibe el mundo. En tercer momento, pues como se está hablando en un hilo conductor, el sujeto debe ser el protagonista de su propio proceso, es decir, desde la primera característica, él se habla de él mismo y él debe entender de que todo lo que él haga es en beneficio propio y que por más de que existan actores secundarios, en este caso todas las personas e instituciones que lo rodean, él debe apropiarse y desarrollar esa interdependencia de manera individual. Y pues como el medio en el que se va a llegar a esta interdependencia es el deporte, de que ellos ya cuentan con una práctica deportiva, en este caso el baloncesto adaptado, pues con esa interdependencia se logre aumentar su desempeño deportivo por medio de espacios donde se potencie su talento deportivo y se mejoren sus capacidades tanto físicas como coordinativas. Para eso se estableció una matriz de relaciones en la que se ubicaron desde el enfoque disciplinar del deporte educativo, más precisamente de Pila Teleña, cuatro unidades teóricas en las que se busca hacer una implementación respecto a esa intencionalidad que tiene el proyecto. Cada una de estas cuatro unidades están enfocadas con base a los tres niveles de desarrollo que desde el proyecto nosotros planteamos como el eje conceptual en el que el sujeto se va pues relacionando y moviendo en torno a la temática. Pues en primer momento ubicamos la educación física desde un área más allá del deporte, más allá de una práctica física. Es decir, ubicamos esa educación para la salud que permita corregir y prevenir ciertas enfermedades. Y con ello, obviamente, la modificación de prácticas personales cotidianas que, pues, obviamente, imposibilitan tanto el desarrollo del talento deportivo como, pues, el esquema de salud que en el sujeto se ubica. Esta unidad, pues, tiene como nombre concientización de mi cuerpo y, pues, obviamente, se van a trabajar dos temas, los cuales, pues, anteriormente se explicaron. Eh, Aparte de corregir, permite una estimulación tanto a nivel físico como psíquico, es decir, que el sujeto también desarrolle un proceso cognitivo de lo que se hace y de lo que se va a hacer. Luego de esto, se ubicó la unidad de identificación y construcción del control corporal, entendiendo cómo el sujeto, desde ese proceso cognitivo, entienda, comprenda y resalte su cuerpo. Luego de ello, a pesar de la condición en la que se encuentre, lo acepte y aproveche cada una de las habilidades que posee y asimismo que el cuerpo sea el medio en el que él perciba
cada una de las correcciones y adaptaciones que debe hacerle. La tercera unidad pues habla del fortalecimiento de mi esquema corporal, que es uno de los pilares que se ven en el tipo de ser humano a formar. Y el medio en el que se va a realizar eso es con una estructura motivacional que se ve enfocada desde el propio conocimiento, es decir, que el sujeto se autogestione y se genere espacios de mejoramiento, de potenciación de procesos y asimismo pues sea un ente formativo por medio del disfrute, la satisfacción y el interés de lo que va a realizar. Y la última unidad, no sin ser la más importante, habla de la percepción e interacción que el sujeto tiene con el entorno, teniendo en cuenta que su cuerpo y su talento deportivo va a ser quien le va a permitir en este caso tener una expresión y comunicación corporal. Es decir, a pesar de que va a haber un diálogo inmediato, eh, en este caso el elemento primordial de él es su cuerpo y por este va a transmitir y va a convivir con otros pares que cuentan con la misma característica. Y para este caso, pues los temas se deberían relacionados con la participación activa en el espacio en el que se desarrolle, un cuerpo manifestado con respeto, es decir, que a pesar de que él se reconozca, debe entender y comprender a las otras personas como iguales e incluso buscar esa relación entre ellos. Y finalmente, pues una coordinación de acciones individuales con colectivas, es decir, de que a pesar de que él debe generar una interdependencia y con ello una autonomía, debe entender de que por más de que pues sea un trabajo individual, van a haber estructuras grupales que obviamente también lo van a mejorar. Eh, Como se puede ver establecido en la matriz de relaciones, tenemos unos enfoques teóricos que nos permiten dar cuenta de cómo eh, esto se convierte en un hilo conductor y como al ser un hilo conductor, pues debe tener una relación en lo que se va a hacer y en lo que se está haciendo. Desde la parte humana del proyecto, nosotros nos apoyamos en la teoría ecológica del desarrollo humano de Uribe Bronfenbrenner, lo cual pues básicamente nos plantea de que el sujeto es la unión de cuatro diferentes masas. Esas masas se tienen que ver relacionadas de manera adecuada y positiva para que el sujeto llegue a construirse como para construirse de manera integral sin tener la variación de ninguno de estos. Para esto, él denomina cuatro sistemas, los cuales nosotros los ubicamos con base al tipo de población y a sus características, siendo que en el primero encontramos en el microsistema lo que es la familia, los compañeros, los amigos, todas estas relaciones personales que al sujeto lo van determinando y asimismo lo van modificando en pro de su realidad social. Luego, en el mesosistema, pues tenemos esas relaciones que él desarrolla y esos roles en los que él se encuentra ubicado en la sociedad en la cual se involucra cotidianamente. En tercer momento, el exosistema lo entendemos como el sistema educativo, todo lo que lo acobija desde las instituciones, lo que son el tema legislativo, la religión si es creyente, incluso los medios de comunicación y la forma en la que ellos los entienden y los perciben ante el mundo. Y finalmente el macrosistema como la unión de todas estas relaciones. Y básicamente el macrosistema se entendió como la cultura o sociedad en la que el sujeto es miembro desde su nacimiento hasta lo que es hoy en día. Luego de ello, pues planteamos desde la pedagogía eh, la teoría de la pedagogía conceptual. Siguiendo con el hilo conductor y la relación de las teorías, nos basamos en la pedagogía conceptual del maestro Miguel de Subiría, donde tiene como finalidad de la formación de individuos desde aspectos afectivos, cognitivos y expresivos, es decir, que la persona pueda generar y dominar dichas competencias y se pueda desarrollar sus talentos con la finalidad de crecer en su formación de la interdependencia. Desde la pedagogía encontramos un componente que nos habla sobre cómo repensarnos en el rol de maestro para lograr eh, inducir en los sujetos esas metas y que esas metas puedan ser la motivación en su proyección de vida, mejorando sus cualidades personales y vínculos sociales. Sin embargo, es para entender y generar estos aspectos, se realizan una serie de preguntas, las cuales se basan en la primera que dice, ¿para dónde vas? Es decir, cómo la persona
qué es lo que la persona quiere en su existencia, si en realidad esta condición que presenta le impide cumplir sus objetivos o por si el contrario fortalece sus ganas de lograrlas y alcanzar dichas metas. La segunda nos plantea con quiénes. Aquí es importante mencionar lo que nos decía mi compañero Sebastián en la relación de los sistemas y es poder establecer qué personas lo rodean, quiénes apoyan este proceso y cómo puede lograr superar su condición de manera colectiva e individualmente. La tercera pregunta nos habla sobre qué quieres. En esta es poder lograr y comprender, es poder lograr entender y comprender qué personalidad tiene la persona, cómo él se concibe, qué cualidades cree que puede fortalecer su proceso y su desarrollo de vida. Y por último, quién eres. Y es poder que la persona comprenda y se apasione por, por sus sueños, que su esquema emocional pueda establecer que sus cualidades identifiquen positivamente todo lo que puede generar bienestar y además cómo a partir de los vínculos puede llegar a lograr todo lo que se propone para su vida. Desde la tendencia deportivista, eh, tenemos que esta tendencia brinda una serie de herramientas importantes que pueden abarcar todo lo que las debilidades de la persona, en este caso, pues la persona que presenta discapacidad física, cómo podemos abarcar dichas debilidades y fortalecerlas, potenciarlas, a partir desde su desarrollo físico, social y cognitivo, donde empleamos como medio el deporte, pues en este caso el baloncesto adaptado, y cómo esta práctica garantiza la participación del sujeto, la participación plena del sujeto en su proceso, fortaleciendo pues aspectos comportamentales, individuales, a nivel grupal, aspectos de convivencia, de cooperación, de interacción con el otro, de respeto, y asimismo que a partir de esta formación se generen unos valores y confianza por sí mismo donde la base primordial son estas personas que presentan esta condición. Esta influencia de la tendencia deportiva de la educación física, pues se puede ver inmerso en la construcción y ejecución de las matrices de relaciones y con ello obviamente el macrodiseño, debido a que, pues como se puede ver en pantalla, eh, cada una trata una de las cualidades que el sujeto debe tener y pues vamos más allá de una competencia o una obtención de resultados, sino que el deporte nos brinda una serie de herramientas que benefician esa construcción de sujeto a la que se quiere llegar. Luego de plantear cada una de las teorías y los aportes teóricos que apoyan y sustentan la implementación de este proyecto, se decidió realizar una encuesta, entendido como un instrumento de captación de datos que nos permite rastrear cada uno de los escenarios que rodean y obviamente influyen en el sujeto. Acá en pantalla se puede ver el modelo de la encuesta que se realizó, en la cual pues se realizaron 11 preguntas que van dirigidas cada uno a los tres escenarios y a los tres niveles que se plantearon en la propuesta, recordando que son el nivel físico, social y psicológico del sujeto. Estas preguntas van de la mano, pues obviamente con la tendencia, el tema del aporte de la teoría ecológica y obviamente pues con el modelo pedagógico. Y sin duda alguna pues fue una herramienta gratificante y muy fortalecida en el sentido en que nos permitió entender la realidad de cada uno de los sujetos, más allá de que sea una práctica grupal, y pues al conocer las respuestas y a conocer cada una de los datos que aquí arrojaba, pues se realizó la construcción y ejecución del macrodiseño. En la construcción del macrodiseño podemos establecer el objetivo general, que es fomentar espacios de mejoramiento de las capacidades, cualidades y habilidades evidenciadas en su práctica deportiva, favoreciendo el desarrollo de la interdependencia, priorizando la interacción con el entorno. En este objetivo, pues planteamos todo lo relacionado con las teorías y que se puede dar
a entender en el esquema del macrodiseño que realizamos. Como lo nombraba anteriormente en la matriz de relaciones mi compañero, tenemos concientización de mi cuerpo, identificando y construyendo mi control corporal, fortaleciendo mi esquema emocional y la percepción e interacción con mi entorno. Estas unidades se abarcan desde el reconocimiento de sí mismo, donde podemos seguir consecutivamente con la formación deportiva del sujeto y que favorezca también, favoreciendo ya en la tercera unidad todo lo que tenga que ver con el esquema psicológico, con el esquema motivacional y por último, cómo estas interacciones, cómo a partir de las interacciones podemos fortalecer todas las características que hemos venido mencionando anteriormente. Tenemos como tema de la primera unidad modificar y construir las prácticas corporales y estimular la estructura física y psíquica, precisamente donde podamos generar espacios, en espacios o entornos donde el sujeto pueda analizar y comprender sus comportamientos frente al cuidado de su cuerpo. Eh, a partir de, bueno, allí generamos actividades que se incorporaban contextos de autoevaluación donde se podía la persona, donde se podía realizar autorreflexión del proceso que estamos llevando y poder evidenciar el cambio en su esquema psicológico de manera más efectiva. En la segunda unidad, aquí tenemos como tema reconociendo mis segmentos corporales y dominar y desarrollar las habilidades y destrezas. Este va más enfocado hacia lo que es el baloncesto adaptado, de cómo podemos potenciar dichas capacidades y cualidades que el sujeto presentó en un principio cuando realizamos la implementación a partir de del primer test valorativo, donde ellos evidenciaron, o bueno, nos dieron a evidenciar ciertas capacidades en sus técnicas, en sus tácticas, y cómo al transcurrir las sesiones fuimos fortaleciendo todo lo relacionado con la práctica del baloncesto. Por la tercera unidad tenemos el tema de generar ideas y estructurar mi propio conocimiento, autogestionar mis procesos formativos. Allí lo que solicitábamos era involucrar al sujeto en todo su proceso, donde la prioridad sea él y precisamente también la interacción con el otro, incentivando momentos de reflexión y de compromiso por sí mismo. Allí los ejercicios se realizaron de manera didáctica, donde ellos tendrían que fortalecer todo lo que es la confianza, la seguridad en sí mismo, donde evidenciarán los temas de interacción con los demás y, eh, y poder establecer una, una reflexión desde lo afectivo para él y para con los demás. También hay que tener en cuenta cómo el proceso cómo el proceso no, sino el acompañamiento de su familia es un ente muy motivador para ellos y para alcanzar todo lo que se propone. Por último, Sebas. Por último, tenemos en la unidad de percepción e interacción con mi entorno tres temas que se trabajaron con base al cumplimiento tanto del propósito u objetivo general como de la unidad. En este caso, pues hicieron una serie de actividades que iban dirigidas directamente hacia la interacción que el sujeto debe presentar activamente y hablamos de activamente no estar únicamente en el espacio, sino también que sea tanto crítico como propositor de ese proceso en el que está elaborando. Asimismo, pues tenemos la manifestación de respeto y relación con el entorno, es decir, que el sujeto se respete propiamente y asimismo a los demás pares con los que convive y obviamente a los docentes y finalmente la coordinación de acciones en ese vínculo individual y colectivo. Para esto, pues hicieron
una serie de actividades, tanto de interacción, estimulación y comprensión, tanto del proceso como de todo lo que el sujeto iba planteándose como una realidad que al final buscaba cumplir. Eh, Eso es todo. Muchas gracias.